La paz del Señor sea con todos y todas. Dios los bendiga. Les amo. El pasaje que vamos a ver hoy está en Marcos, capítulo número 11. Voy a pedir a los teens y a los preteens que por favor vayan pasando. Mientras el resto de ustedes me acompañan, por favor, en esta lectura. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Marcos 11, versos 1 en adelante. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo?, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y Él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de Él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, ¡alaben a Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Bendiciones al reino que viene! El reino de nuestro antepasado David. ¡Alaben a Dios en el cielo más alto! Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había hecho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nuevamente entraron en Jerusalén. Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra, ayúdanos a mirar, a escuchar. Pido que, yo sé que tú nos amas. Ruego y sé también que tú amas a estas personas que están escuchándome. Sí te pido, ámalas a través de mí. Ámalas a través de esta predicación. Ámalas a través de esta exposición de tu palabra. Que sea realmente una clara demostración de tu amor mientras resuena en nuestro corazón tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, pueden sentarse. Colobodactylus. Colobodactylus. Suena a nombre de dinosaurio, ¿no es cierto? Se trata, no obstante, del apodo que la tradición cristiana dice se le dio a Marcos. Y significa dedos cortos. Muchos creen que debido a sus pequeños dedos, a Marcos se le dio el afectuoso apodo de dedos cortos. Eugene Peterson, uno de mis mentores, aunque no lo sabe, escribe: es fácil imaginarse que se originó dicho apodo en el círculo íntimo de amigos en Roma, mientras estos lo veían a Marcos día a día escribiendo su evangelio, notando estos risueñamente la incongruencia entre esos dedos de torpe apariencia empuñando la pluma y el drama siempre ascendente de las oraciones que escribía. El más modesto de los narradores o escritores, dedos cortos, escribió esta historia tan exigente y reveladora. Y un buen día esos dedos cortos se movieron para escribir los capítulos 11 y 12 de su evangelio, donde aparece el evento que celebramos hoy, la Iglesia Mundial, así como parte de lo ocurrido los días lunes y martes en la última semana de Jesús. Jesús finalmente entra a Jerusalén. Y otra vez, parte de lo que dificulta la experiencia de leer la Biblia es el trabajo que da ir y tratar de ponerse los zapatos o en la ropa o en la experiencia de aquellos que estaban viviendo el momento, ¿verdad? Y parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros al leerla y este servidor al explicarla o al tratar de que juntos la entendamos mejor es ayudarnos a respetar el momento que estamos leyendo. Y creo que una de las formas que lo hacemos es darnos cuenta que esta gente estaba viviendo un momento de tremenda tensión. Estaban emocionalmente muy comprometidas estas personas que están viendo a Jesús hacer lo que hace. Cuando ven este hombre montado en este burrito, cuando ven las ramas, cuando la gente dice: bendito el hijo de David que viene, el rey, el verdadero rey. Eso debió ser para pelos. Los que estaban allí viviendo eso debió ser: ¿en serio? ¿Está pasando en nuestra generación? ¿Esto es real? ¿Que alguien me pellizque? No, debía ser emocionante y en muchos sentidos aterrador para algunos. De hecho, para unos demostró ser una muy mala noticia, mientras para otros se sentía la más maravillosa de todas. Así que traten de imaginar la intensidad de las emociones en quienes atestiguan aquel drama. Marcos registra que Jesús hace su entrada a la usanza típica de los grandes reyes de antaño. Vítores del pueblo, multitudes improvisan alfombras con sus vestidos y ramas de árboles a su haber. Alabanzas a viva voz celebrándole como el legítimo heredero al trono del rey David. Todo está según debía, menos para algunos el poderoso corcel blanco del rey. No entra en este impresionante espécimen muy lustroso, sino que entra en un pollino. Y Jesús está siendo muy intencional al hacerlo. Esta peculiar procedencia de aquel pollino refleja una orquestada sincronización en el proceder de Jesús. Cada movimiento de Jesús es minuciosamente calculado entonces y está, por ende, lleno de significado. Se trata de una especie de parábola viviente, el pollino y todo eso, que apunta al cabal cumplimiento de la profecía de Zacarías respecto al Mesías por venir, y la gente lo sabe, lo están viviendo y están internalizando eso. Jesús inmediatamente, dice el texto, entra al templo y lo primero que hace es echar una profunda mirada. Las miradas de Jesús son profundas. Y cuando Jesús se pone y se detiene a mirar, watch out. Nos conviene, pero no siempre se siente bien. Él no dice nada, no hace gesto alguno, solo echa una profunda mirada, solo observa el orden de todo. Y en su perspectiva es realmente un desorden. Él observa el ir y venir de un día típico allí, y él observa
una realidad atípica, algo que no debería ser, donde debería haber cielo y presencia de Dios y maravillas y otra vez un pueblo lleno de la gracia y el amor de Dios, solo ve comercio egoísta, solo ve actitudes de quién es mejor que quién, y eso le rompe el corazón. En vez de ver salud, ve desolación y enfermedad. Pero solo lo ve, no dice nada. Y Jesús se retira a Betania al final, ya a la tarde del domingo. El lunes por la mañana, de regreso al templo, toma lugar, dice Marcos, un significativo evento con un árbol de higos. Y Jesús procura que este evento que toma lugar, sus discípulos lo vean y lo escuchen. Lo suficiente como para darles una lección que ellos jamás olvidarían. Luego de presenciar lo que Jesús haría en el templo ese mismo día lunes, la purificación del templo y todo eso, ellos saldrían de la ciudad una vez más, solo para regresar al otro día, martes, cuando al pasar por el mismo camino, Pedro nota que el árbol de higos al que Jesús le había dicho que nadie coma nunca más fruto que nazca de ti, estaba ahora seco, dice Marcos, hasta la raíz. Y Pedro se sorprende. Pero más parece sorprenderse Jesús por la reacción de Pedro. Casi sugiero que debió pensar, ¿qué es, Pedro, exactamente lo que te sorprende de encontrar esto seco? Una vez yo había hecho la oración que hice ayer. ¿No sabes que le podrías decir a ese monte, échate al mar y se echaría? Si oraras, aunque fuera con la más mínima expectativa de que en realidad estás siendo escuchado. Hay montes en nuestras vidas, ¿no es cierto? Montes en el mismo medio de nuestras vidas. Montes que obstaculizan el paso demasiadas veces. Montes que son inmensos, gigantescos y que nos frustran y que parecen insalvables en nuestras vidas. Montes con los que sencillamente no podemos. Y hace falta mucho más que nosotros para moverlos. Hace falta Dios. Y orar puede mucho porque Dios puede mucho. En estos días he experimentado como pastor esta sensación de que te han golpeado con un tubo. Y creo que he personificado la experiencia de la iglesia. Malas noticias aquí, malas noticias allá. Nuestra querida hermana Carmín con la crisis. Mi papá muere. 20 otras cosas que no voy a decir ahora, ¿verdad? Pero de pronto la gente está como, ¡oh, dame oxígeno! Y de pronto veo la iglesia como down. Como si estuviéramos viendo varios montes. Y por eso es parte... hablábamos, ¿no? Debemos dedicar mucha más porción del tiempo del domingo a orar. Por eso fue un poco más extenso. Por eso nos reunimos en grupos y nos tomamos la mano para decir, ok, no estamos solos. Vemos dificultades por venir, pero al mismo tiempo bautizamos 12 personas la semana pasada. Al mismo tiempo estamos enviando misioneros al otro lado del mundo. Al mismo tiempo están pasando esas cosas. Y yo digo, hey, que nadie se quede así con el moco doblado. Vamos a orar. Ahora mismo Germán está en el hospital con nuestra hermana Wanda, que esta mañana escribió a Linda diciendo que estaba en emergencia porque tiene un dolor abdominal. Otra vez, uno escucha todo eso y es fácil, pero no haga eso en el nombre de Jesús. Digo, tenemos tiempo a sentirlo, no es que neguemos la realidad, pero no nos quedemos ahí. Veamos a ese monte y digamos, ¿sabe qué? Te ves bien grande, pero voy a orar. Y vamos a orar juntos. Y vamos a esperar de verdad que alguien está del otro lado de esa oración, que es suficientemente grande, más grande que ese monte y que es bueno. Que es bueno. Oremos más. Oremos mejor. Atrevámonos a pedir los imposibles. De nuevo, Dios es responsable de hacer algo con esa oración. Él lo hará. No somos nosotros los que lo hacemos. Pero de nuevo, yo creo que tenemos que empezar a atrevernos a pedir, mueve ese monte más a menudo. Dato de interés, estos árboles producen 2 tipos o temporadas de fruto. El más famoso es el higo y por mucho el más sabroso. Pero además del higo tradicional, estos árboles producen un pequeño fruto de forma nodular en grandes cantidades y aunque de inferior sabor, igualmente apto para alimentarnos. No era tiempo de higos, pero sí de estos pequeños nódulos frutales.
Y esa es la distinción que Marcos hace aquí. No se trata de que Jesús maldice un árbol del que injustamente estuviera esperando fruto fuera de temporada. Es que era temporada no de higos, sino de los pequeños nódulos frutales en cuestión. Pero, aunque el árbol tenía muchas hojas, lo que era buena señal, no tenía fruto, ni uno. Y esa es precisamente la lección, que aquel árbol no está haciendo lo que estaba supuesto a hacer, por lo que se convierte en una metáfora idónea de lo que está pasando a mayor escala en una situación muchísimo más sensitiva que la que supone el árbol. Porque el día domingo, Jesús había entrado a una ciudad supuestamente llena de fe, y donde había mucha actividad religiosa y todo eso. Y había mucho ruido y muchas canciones y muchas personas entrando y saliendo. Pero cuando todo se había sumado y restado, nadie estaba realmente orando. Realmente buscando a Dios. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos hacer muchas cosas que parezcan indicios de una fe verdadera. La sustancia podría tratarse solo de muchas hojas y nada más. Nada de verdadera transformación, nada de corazones nuevos, nada de verdadero amor, nada de auténtico arrepentimiento, ni mucho menos de una auténtica dependencia de Dios. Muchas hojas, ningún fruto. Religión, pero no evangelio. Jesús entra al templo buscando devolverle su brillo original, pero pocos se alegran. Marcos escribe, cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Lo que resultaría entonces en una serie de enfrentamientos que van a desembocar en su crucifixión, como era este intenso debate del cual no leímos hoy, pero está en el capítulo 12, del día martes, en las cortes del templo. Créame, debió ser otra cosa haber estado allí, ver a Jesús enfrentándose a estas preguntas una detrás de la otra. Nada menos seguramente de lo que muchos piensan eran las mejores mentes de su nación en aquella época. Aquello debió ser un tremendo espectáculo. Pienso que los discípulos darían un paso hacia atrás solo para poder apreciar mejor todo lo que estaba pasando. Las preguntas que surgen en medio de aquel lugar tan significativo como era el templo, para Jesús no eran sacadas de la manga, no eran cualquier clase de pregunta. Cada una era rigurosamente seleccionada y presuponían la deliberada intención de hacer caer a Jesús con sus propias palabras. Eran tremendas preguntas. La primera trataba ese siempre delicado asunto de la relación entre la fe y el Estado. Y en aquella época, siempre lo ha sido, pero en aquella época debió ser otra cosa, ¿no? Era un ambiente tenso. Cualquier tipo de comentario, una palabra fuera de lugar por parte de Jesús hubiera desatado toda una reacción violenta, políticamente hablando. Así que todo lo que se dice tiene un peso tremendo. Y esta pregunta debía ser la primera, como evidentemente lo fue. Y miren cómo la componen, cómo la arman. Maestro, le dijeron, sabemos lo honesto que eres. Cuídese cuando usted sabe que alguien viene a hacer una pregunta para el cuello, cuídense cuando la adorna tanto al principio, ¿no? A favor tuyo. Sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos el impuesto al César o no? Responde rápido. ¿Es honesto? ¿Es correcto que lo hagamos? ¿Sí o no? Al César, los impuestos. Yo creo que los discípulos debieron sentir todo este impulso. Señor, ayúdalos. ¿Cómo va a salir de esta? Rabbi Zacarías escribe, esa es la única pregunta que me habría gustado mucho que Jesús hubiera contestado de manera diferente. Porque entonces el 15 de abril yo podría ser una persona consagrada y rebelde al mismo tiempo. Pero Jesús responde, sigue diciendo Zacarías, tráigame una moneda. Y tomándola dijo, ¿de quién es la imagen en esta moneda? El hombre le dice, del César. Pues entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice Zacarías, el hombre muestra mucha sagacidad al no formular la pregunta que debía seguir de manera natural a la primera.
Porque debió preguntar, ¿y qué es lo que le pertenece a Dios? A lo que Jesús habría respondido, ¿la imagen de quién está en ti? ¿La imagen de quién está en ti? La segunda pregunta trata el tema de la muerte. Y esta proviene del grupo de los saduceos, más afines con Roma y menos ortodoxos teológicamente que los fariseos. Ellos no creen en ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección. Por eso su pregunta nos sorprende, pues sus visos teológicos, al mismo tiempo que sarcásticos, se los veía venir. Con su famoso caso hipotético de la pobre mujer 7 veces viuda de 7 hermanos, harán alarde de su sofisticada lógica y, como era de esperarse, bordearán el cinismo. Hay un descarado tono burlón en su argumento. Pudieron haber planteado solo 2 esposos para la viuda, no una mujer viuda 2 veces, pero no, eso no conseguiría el efecto que persiguen. Ellos quieren exagerar la situación para subrayar su punto. Entiéndase que es absurdamente risible la mera idea de la vida después de la muerte. Jesús, si existe el cielo y la resurrección, entonces habrá un escarceo allá arriba. ¿De quién será esposa? Si ha tenido 7. Ellos tienen una línea de lógica y de pensamiento y concluyen cosas a raíz de eso. Y Jesús lo ve. Y lo que Jesús responde dice mucho de la respuesta de Jesús acerca de cualquier tipo de pregunta que nosotros podamos tener acerca de lo que nos parece ilógico de la fe. Él dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Jesús diagnostica la razón detrás de un montón de nuestras preguntas que sentimos no tener respuestas, o que nos dan permiso a sentir, bueno, es que no me hace sentido la fe. No quiero minimizar las preguntas, debemos tener preguntas, debemos luchar con las preguntas, y yo tengo un montón de preguntas, pero detrás de algunas de las que creemos ser las mejores preguntas, existe muchas veces esto, una tremenda ignorancia de lo que realmente la Biblia enseña, y una tremenda ignorancia acerca de lo que Dios puede hacer, del poder de Dios. Y Jesús consigue pegarle una vez más a una curva a 100 millas por hora. Vuestro problema es nada menos que ignorancia. Qué ironía, ¿no? Esta gente son los doctores de la ley. Esta gente son la creminata intelectual de su época. Y Él les dice, ustedes, ¿cómo les digo esto? Ustedes no saben tanto como creen. No saben tanto como creen. Los saduceos quieren pensar que no creen porque es ilógico creer. Pero la realidad es que no creen porque no conocen el poder de Dios. Jesús demuestra que hace perfecto sentido creer en la resurrección cuando se tienen presentes tanto las dimensiones del poder de Dios como la Biblia. Dios, ha dicho alguien, es como un compositor que escribe una preciosa obra y por algún tipo de accidente se cae y se quema el papel y muere. Y parece que se perdió la obra. Pero entonces este compositor lo único que necesita es otro papel para volver a escribirla. A veces pensamos en la resurrección, pensamos en este asunto para nosotros tan difícil de creer, de que hay vida después de la muerte. Pero cuando uno empieza a considerar quién es el creador, este tremendo compositor que una vez en un papel escribió a Javier Gómez Marrero, y una vez eso se eche a perder por la corrupción de la realidad de la muerte y todo eso, Dios puede fácilmente volver a escribir a Javier Gómez Marrero. Eso no explica todas las implicaciones, pero solo es una analogía y una metáfora para que comencemos a pellizcar, tener una noción más cercana de qué significa que Dios puede dar vida más de una vez. Dios es muchísimo más grande. Y en parte creo yo ese es nuestro problema. Eso está detrás de cada una de nuestras luchas para poder creer. Detrás de nuestras enormes dificultades para hacer sentido de preguntas y dudas y calles sin salida en nuestro devenir por este planeta.
calles sin salida que no son solo intelectuales, sino muchas veces profundamente emocionales, porque hemos sido lastimados acá. Muchas de nuestras cosas contra Dios o sin sentidos con Dios no es solo un problema intelectual, es también un problema emocional. Sentimos que Dios nos falló, sentimos que Dios no apareció cuando necesitamos que apareciera. Y hay gente que siente que esa es la única forma que puede desquitarse de alguna manera con Dios. No haga eso. Muchas veces nos sentimos, al menos en parte así, porque ni siquiera de nuevo nos acercamos a sospechar cuán grande es Dios y cuán grande es su poder y cuánto más incomprensible para nosotros son las razones que puede tener un Dios tan grande que nosotros no entenderíamos, aunque tratara de explicárnoslo como se le explica sumar y restar a un niño en escuela elemental. Dios es mucho más grande. Y apreciar cada vez más atinadamente la incomprensible magnitud del poder de Dios, sumado a una cada vez más adecuada lectura de la Biblia, conseguirá, y solo eso podrá hacerlo, sacarnos de ese cruel laberinto en que muchas veces pasamos demasiado tiempo con una lógica del mundo que no toma en cuenta al verdadero Dios. No conocer el poder de Dios ni las Escrituras es cosa seria. Los doctores de la ley habían llegado a sugerir que existían cerca de 600 mandamientos en la ley. Y mucho del debate giraba alrededor de cuáles tenían más peso y cuáles menos. Y difícilmente había algo más de boga entonces que dilucidar por fin cuál de esos mandamientos era el más importante. Pregunta que alguien, al parecer realmente interesado en la respuesta, le lanza a Jesús. Y Jesús aprovecha la ocasión. Él contesta el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo. Esa primera línea está diciendo, este es el universo en que vivimos. Hay un Dios que está ahí. La cosa más importante acerca de cualquier persona, ha dicho alguien, es su idea de Dios. Todo lo demás va a resultar en inevitable correspondencia, incluyendo, por supuesto que sí, tu idea de ese otro y esa otra frente a ti. Tú no puedes separar eso. Por eso necesariamente tendremos en segundo lugar ese ama a tu vecino. Ama a Dios con todo, ama a tu vecino. Y es interesante porque en el debate, en estas tres preguntas, en este momento, en la tercera, hay una especie de acuerdo o de llegar a estar de acuerdo entre este hombre que lanza la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, al punto que Jesús dice algo que realmente debe uno masticarlo con calma, ¿no? Dice mucho más de lo que parece. Cuando Jesús le dice a este hombre que le responde la pregunta, Jesús le dice, ¿sabes qué? No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Hay gente que yo encuentro en mi vida, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que yo me identifico con estas palabras que Jesús le da a este hombre. No, gente que de verdad tiene una noción tan adecuada de tantas cosas y no son cristianos. Gente que tiene esta noción de la verdad y de la justicia y que dice, miren, la gente deberíamos amar más y el mundo está mal porque no amamos. Y aun cuando no creen en Dios, muchas veces tienen una postura y un sentido del deber tan insignificativo que cuando uno habla con ellos, uno encuentra muchas respuestas que dice, oye, ¿sabes qué? Tú no estás lejos del reino de Dios. Tú no estás lejos. Sigue así, sigue pensando, ¿no? Sigue razonando, sigue dándote cuenta. Pero no te quedes ahí. Porque aunque no estás lejos de Dios, no estás lejos del reino de Dios, tienes un montón de cosas que son muy coherentes con la fe. Algo te falta. Y creo yo, por eso es que el debate termina con la pregunta que termina. Una pregunta que la hace Jesús. No los enemigos de Jesús a Jesús, sino que Jesús la hace. Dice la Biblia que cuando él les batió cuál de las tres mejor, todas las curvas que le tiraron, nadie más se atrevía a hacerle preguntas. Pero Jesús dijo, no se van a librar tan fácil, denme una a mí. Y Jesús le hace una pregunta.
¿por qué David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor al Mesías si al mismo tiempo es su hijo? ¿Por qué David? Eso es para un sermón aparte, no voy a entrar ahí ahora, pero solamente por encima. ¿Por qué David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor al Mesías si al mismo tiempo es su hijo? Se metieron con el verbo, con el que inventó el idioma. Se metieron con la palabra y el argumento y la filosofía y la razón de Dios. Y Él les da así para que piensen un rato y les tira una. Y les vuela la cabeza. Se quedan. Empezaba a oler a humo. Y Jesús está haciendo algo tremendamente significativo cuando lanza esa pregunta. Jesús deja meridianamente claro que Él mismo es el más maravilloso misterio para dedicar el pensamiento y el razonamiento. Que Él es la más sorprendente declaración de Dios. Y Jesús entonces está haciendo algo completamente adecuado. Elevar la discusión hacia el asunto de los asuntos. Él mismo. Él mismo. Y hace más que eso, o subrayo, quizás diciéndolo de otra manera, que Él se presenta a sí mismo como la más importante cuestión a resolver, como el principal asunto a atender en la agenda, como aquel que no nos permitirá tan fácilmente deshacernos de Él con otras preguntas sofisticadas. Y se sigue proponiendo aun cuando el mundo entero parece insistir en mirar para otro lado, pretendiendo ya haber superado o explicado al evento Jesús. Y como aquel domingo de Ramos, que Jesús entró aun cuando algunos lo aplaudían sin comprenderlo, mientras el resto lo resistía cual piedra en sus zapatos. Igual hoy, Jesús entra una vez más, de una forma u otra, a la atención mundial. Una vez más las ramas serán cortadas, una vez más los templos ficados, y una vez más el debate será retomado. Y nuevamente Jesús exigirá toda la atención. Jesús se está moviendo una vez más para entrar. Y una de dos. Tienes que planificar cómo matarlo y tienes que deshacerte de él porque sientes que el universo es demasiado pequeño para los dos. O tienes que amarlo y coronarlo como el Rey Redentor que es. Lo único que no puedes hacer es decir que Jesús es una persona interesante y eso es todo. Timothy Keller dice, aquellos maestros de la ley que comenzaron a planificar cómo matar a Jesús, al final del episodio en el templo, pueden haber estado penosamente equivocados acerca de Jesús, pero su reacción hace perfecto sentido. Verás, nadie puede permanecer neutral ante Él. O lo amas o lo odias. Él sigue proponiéndose como el principal punto en la agenda. Y termino leyendo algo que creo hace mucho sentido, o que por lo menos para mí es el main point de lo que creo ocurre el domingo de Ramos, con este Jesús que entra y dicen, tienen que bregar conmigo. No pueden ignorarme más. Escribió este autor hace tiempo, anónimo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de todos los tiempos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria y el Rey de reyes. Él es el Señor de señores, soberano, poderoso e inmortal. Él es más grande y es el más grande fenómeno que ha revolucionado a este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él no tiene paralelo. Él es el tema más importante de la literatura. Es la persona más grande en filosofía. Es el hecho más grande de la historia. Es el único calificado para ser nuestro único y suficiente Salvador. Él provee fuerzas al cansado. Él guarda y guía. Él sana al enfermo. Él perdona a los pecadores. Él perdona a deudores. Él defiende al pobre. Él bendice al joven. Él sirve al infortunado. Él recompensa al diligente. Él consuela al que está llorando. Él es la llave del conocimiento
conocimiento. Él es el principio de la sabiduría. Él es la puerta hacia tu libertad. Él es el camino de la paz. Él es el camino de la rectitud. Él es la autopista de la santidad. Él es la puerta principal de gloria. ¿Quieres conocerlo? Su bondad es ilimitada. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su reino es poderoso. Su yugo es fácil. Quisiera poder describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es invencible. Tú no puedes vivir sin Él. Tampoco puedes sacarlo de tu mente aunque quieras. Los fariseos no pudieron comprenderlo. El pueblo judío no pudo detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna culpa en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo vencerlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Aleluya. 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 Nuestro amado Padre en el cielo, se trata de ti. Tú eres la pregunta a responder. Entraste a aquella ciudad y viste el infierno que era, aunque la gente sentía que era lo normal, era business as usual. Y tú dijiste, esto puede ser tanto más. Y devolviste el lustre a aquel templo diciendo, este es un lugar para que Dios se mueva. Este es un lugar para orar y pedir y ver milagros. Este es un lugar para experimentar el amor de Dios que no hace distinción entre judíos y gentiles. Este es un lugar que será llamado casa de oración para todas las naciones del planeta. Y tomaste a los supuestos eruditos y les diste el issue al que debían dedicar toda su mente. Tú mismo, Señor, entraste y no ha sido igual la cosa. La historia no ha sido igual desde esa entrada. Y cuando tú entraste a mi vida, igualmente hiciste exactamente lo mismo. Dios, haz de esta Semana Santa una extraordinaria en nuestra vida. Entra de nuevo. Sorpréndenos con tu intromisión, porque tú entras a nuestro orden y nos muestras todo lo que hay que sanar y arreglar y enderezar. Entra una vez más entra en tu pollino, humilde, manso, siendo el Rey. Oro, Dios, que tú entres a nuestra vida de iglesia y la limpies cada vez más, que seamos una iglesia llena de ti, llena de gozo, llena de paz, llena de amor, y que eso se vaya a nuestros hogares, que eso se vaya a nuestras relaciones matrimoniales, que eso se vaya a nuestra conversación con un niño. Ayúdanos, Dios. Mete el cielo en nuestras mentes y corazón, mete el cielo en nuestros hogares. Entra, tú eres el cielo, entra. Ayúdanos a dejar de mirar para el lado, Señor, y de una buena vez entender el lugar del que eres digno y único merecedor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Marisa, por favor.